Buenas noches, estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Palabras y Verdades, el segmento de filosofía y metapolítica que amablemente Raúl Belmont nos permite realizar. Como siempre me acompaña mi amigo y compañero Guillermo Ramadán. ¿Cómo te va, Guille? ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Bien? Bien. Yo la verdad que muy bien. Y bueno, un placer volver a estar acá, ¿no? Siempre Hace mucho que no acá. estábamos, ¿no? Sí, bueno, fueron surgiendo temas y me parece que, bueno, el canal va agregando programas, así Va que cumpliendo años. sí, va cumpliendo años, así que bueno, un honor formar parte de la familia de Canal 7. Es un honor realmente, estamos contentos y bueno, del cariño y el feedback de mucha gente que pensó que no íbamos a estar más y comenzó a escribir y a decir, bueno, ¿qué pasa con los filósofos, no? Pero bueno, acá estamos y más contentos y con más ganas que nunca de hacer filosofía. ¿Qué tema tenemos para hoy, Guille? Bueno, vamos a hablar un poco de la patria, ¿sí? ¿Qué es la patria? ¿Qué es el patriotismo? ¿Qué significa ser patriota? ¿Qué es la nación? ¿Es lo mismo que la patria o no? Mira, bueno, son temas Ah, metapolíticos, ¿no? sí, 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 sí. ¿Qué es ser nacionalista o qué es el nacionalismo? Es interesante. O las diferencias entre nacionalismo y patriotismo, Claro. que hoy por ahí se habla mucho de eso. Yo soy nacionalista, yo soy patriota. Sí, hay algunas plataformas políticas que se autonombran patriotas, otras que se autonombran nacionalistas, entonces sería bueno que podamos hacer algunas distinciones, ¿no, Johnny? A ver, contanos un poco, a ver cómo podemos encarar esta cuestión. Bueno, desde la guerra de los 100 años se va dando en el siglo, el fines del siglo, en el siglo XVII, un reordenamiento internacional basado en los tratados de Westfalia, que significa que cada territorio tiene el derecho a autogobernarse, bueno, sin necesidad de responder necesariamente al emperador. O sea, de a poco se va otorgando cierto tipo de autonomía administrativa en las distintas regiones y comienza a surgir un reordenamiento internacional basado en los estados nacionales. Cuando uno quiere hacer una política internacional o una historia de las relaciones internacionales, desde los tratados de Westfalia hasta, vamos a decir así, la caída del muro de Berlín. Ese vendría a ser un ordenamiento internacional basado en el concepto de los estados nacionales. Cuando las relaciones internacionales están basadas en estas unidades políticas con asiento territorial, las UPCAT, nosotros tenemos dialéctica de imperios. ¿En qué sentido? En que, bueno, hay ciertos estados nacionales que son más fuertes que otros estados nacionales y que subsumen a los estados subdesarrollados en su propia dinámica, a través de un colonialismo político o un neocolonialismo de corte mercantilista, financista. Por ejemplo, España generó un ordenamiento de dialéctica de imperios de corte colonial. En cambio, Inglaterra y Estados Unidos, un ordenamiento internacional de corte neocolonial. Esto lo desarrolla Tulio Alperindongui. Bien, entonces, ¿qué viene a ser el Estado nacional? El Estado es la nación jurídicamente organizada, institucionalmente organizada. Y la nación es el pueblo que en una identidad simbólica, histórica, una identidad racial, una identidad efectivamente enraigada con la cultura, ¿no es cierto?, con todo lo identitario, digamos, tiene, ¿no es cierto?, la cohesión de un pueblo, establece la cohesión de un pueblo. La nación
es la cohesión identitaria, cultural e histórica de un pueblo. Entonces, esto lo dice Oscar Oslak, un sociólogo, dice, bueno, en la historia hubieron naciones que no tuvieron Estado. Por ejemplo, los gitanos. Por ejemplo, los judíos. Los judíos, sí. Fueron una nación, pero no tuvieron un Estado. Ahora, hay estados que responden a una nación, pero que no se circunscriben a la nación. Por ejemplo, el Estado Vaticano. El Vaticano es un Estado, el Papa es el presidente de ese Estado, y sin embargo, la nación católica es superior al Estado Vaticano, en el sentido de que es más amplia. Sí, sí. La nación católica está compuesta de miles de millones de católicos y el Estado Vaticano de unos cientos de católicos. En ese sentido, es posible hablar de un Estado, por un lado, que sería la institución de esta identidad colectiva, y de la identidad colectiva que es la nación. Pero empieza a surgir ya en la política en el siglo... Siempre se habló en la hispanidad de la patria, y se hablaba de la madre patria, que nuestra madre patria es España. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre patria y nación? La patria es un sentimiento de pertenencia que está arraigado con la tierra que nos vio nacer. O sea, cuando uno dice patria, está hablando de la tierra que te vio nacer. Es casi una concepción, vamos a decir así, geográfica de la política. En el sentido de que no hay patria si no hay tierra. Claro. Bueno, vos sos un poco heideggeriano, has estudiado mucho Heidegger, y Heidegger habla del terruño, ¿no es cierto? Sí. El terruño, la tierra, viene a ser, bueno, el lugar donde nuestros pies tienen identidad. Bueno, vos siempre nombrás un poeta cubano, poeta, no solo poeta, también gran, podríamos decir, un gran personaje de Cuba, ¿no? De la emancipación cubana, de la primera emancipación cubana, que también hacía alusión al terruño, ¿no? Al amor por el cual él peleaba, que era por la tierra misma. Entonces es muy importante, efectivamente, que la patria, que viene la palabra etimológicamente de padre, es de alguna manera, como nosotros solemos decir acá, ¿no? En Latinoamérica, la madre tierra, bueno, es como nuestros padres, ¿sí? Nuestra madre que nos dio con su suelo el lugar donde nacer y al cual pertenecer, de alguna manera. Porque vos tocaste una palabra que es muy importante, que es la palabra identidad, y que está de alguna manera haciendo en griego diríamos de hipokeimenon, ¿no? De sustrato, donde todo se está apoyando, todo digamos, estos términos se están apoyando en la identidad, tanto lo que es patria como lo que es nación. Entonces nosotros vamos a hacer mucho hincapié en el aspecto identitario de un pueblo, ¿sí? No, léelo, Jonathan, vos tenés ahí para leer el poema de... Antes le damos la bienvenida a Dana. Dana, ¿cómo te va? Hola, bien, Dana. Bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto escucharlo y escuchar estos temas, ¿no? Tan importantes que como argentino, como ciudadano, como humanos, no sabemos diferenciarlo, ¿no? Y realmente hay una diferencia y los tomamos como si fuesen lo mismo, ¿no? Un sinónimo. Lo propio del filósofo es distinguir, hacer distinciones, ¿no? Bueno, hay un poema, si ustedes lo pueden buscar, es hermoso el poema de José Martí, se llama Abdala. Yo soy un apasionado de José Martí, de Galich, de los autores de la Revolución. Nosotros los conocimos en un curso que yo di sobre revoluciones latinoamericanas. Así es. ¿No? Estudiamos el sandinismo, la revolución de Bolivia, Paz Estenssoro, la revolución de México, la de Cuba. El amor
dice José Martí, madre a la patria, no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca, y tal amor despierta en nuestro pecho el mundo de recuerdos que nos llama, porque la patria tiene que ver con la historia. A la vida otra vez, cuando la sangre herida brota con angustia el alma, la imagen del amor que nos consuela y las memorias plácidas que guarda. Es decir, es imposible que nosotros hablemos de la patria sin hablar de un sentimiento. La patria es para el pueblo el sentimiento de pertenencia, que tiene una dialéctica del no y una dialéctica del sí. Perdón que acá me pongo un poco medio filósofo, pero tiene sentido, porque para Nietzsche el movimiento de la libertad es un movimiento de afirmación, exactamente, es un sí. Nietzsche en el Übermensch, en el superhombre, dice decirle que sí a todo, incluso a aquello que nos destruye, pero es una autoafirmación que pertenece a la superación de la voluntad de poder en la ampliación del espacio vital. Pero por lo pronto entonces la libertad es una afirmación, es un decir que sí. En cambio para Deleuze, para Gilles Deleuze, la libertad consiste en la negación, en decir que no. Entonces cuando dice Deleuze, cuando uno niega al opresor, se está afirmando en su libertad. En cambio Nietzsche dice, no hace falta negarlo al opresor. Yo con el solo hecho de decirme que sí en mi voluntad de poder, yo ya me estoy afirmando en mi libertad. Entonces, la negación del opresor es un acto secundario con respecto al decirme que sí. Mientras que Deleuze dice, no, es el decirte que sí, es un resultado de haberle dicho que no al opresor. Entonces, la pregunta filosófica es, ¿qué viene primero? ¿Si la autoafirmación que deriva en la negación del opresor o es la negación del opresor que deriva en la autoafirmación de sí mismo? Es un problema filosófico, digamos. Pero la respuesta que yo doy ante este falso dilema es que el sí y el no se dan conjuntamente, es decir, son concomitantes. No es que yo me digo que sí a mí y que después a los segundos les digo que no al otro, o le digo que no al otro y después me digo que sí a mí, sino que cuando una nación está oprimida, a mí me gusta utilizar una palabra que utiliza Rodolfo Mondolfo, que es un hegeliano, marxista, que él habla de naciones alienadas. Efectivamente, digamos, una característica del imperialismo es justamente que hay naciones opresoras y hay naciones oprimidas por el imperialismo, es decir, naciones alienadas en su conciencia. ¿Y cuál es la conciencia de una nación? La identidad. ¿Y cuál es la identidad de esa conciencia? La patria. Entonces, hay patrias que están alienadas por el imperialismo. Nosotros sabemos que el globalismo es la etapa superior del capitalismo y la etapa superior del globalismo, ¿sí? Del imperialismo. Nosotros tenemos capitalismo, imperialismo y globalismo. Bien, termino con esto para que vamos charlando. Cuando yo le digo que no al opresor, en el mismo momento me estoy afirmando en mi propia libertad. Es imposible afirmar mi libertad como nación, como patria, sin combatir al globalismo. Porque lo que hace el globalismo, como ideología, yo no hablo de la globalización como un hecho de interculturalidad, de internacionalidad. Una cosa es la globalización, que es un hecho, y otra cosa es el globalismo, que es una ideología. Nosotros combatimos el globalismo. Entonces, el globalismo consiste, ¿no es cierto?, en que en realidad a la dialéctica de estados la supera una dialéctica internacionalista, una dialéctica de grupos. En esos grupos vos tenés las unidades políticas sin asiento territorial, las UPSAT, que son las que gobiernan internacionalmente y las que dictaminan las políticas sociales, las políticas educativas, las políticas culturales, las políticas económicas. ¿Sí? Esas son las unidades políticas sin asiento territorial, las UPSAT, que van a controlar y a dominar las UPCAT, las unidades políticas con asiento territorial, que son los estados nacionales. Entonces, desde la paz de Westfalia hasta la caída del muro de Berlín, nosotros tenemos dialéctica de Estado.
Cuando se rompe la dialéctica de Estado a partir del surgimiento de la globalización, con el fin de la historia, Fukuyama, bueno, comienza a haber un reordenamiento internacional, triunfa el globalismo neoliberal, la democracia neoliberal, y surge un ordenamiento de las unidades políticas sin asiento territorial. Eso es propiamente el globalismo, eso es lo que amenaza a la patria, y las maneras de responder ante la amenaza del globalismo son dos: o el patriotismo, que es un sentimiento de amor a lo nuestro, o un nacionalismo, que es una doctrina. El patriotismo es una postura emotiva frente a la tierra, frente a la autonomía nuestra, es una posición del espíritu frente a lo nuestro, y en cambio el nacionalismo es más profundo, porque el nacionalismo es ese sentimiento, pero con una doctrina. El patriotismo no es una doctrina, el nacionalismo sí es una doctrina, y esa es la diferencia. Pero muy bien, pero las dos están asentadas sobre la identidad del pueblo. Y eso es lo interesante, porque nosotros, como latinoamericanos, tenemos, si se quiere, hoy por hoy, sobre todo en Argentina, ¿no?, donde hay muchas razas interconectadas, y que somos esa raza cósmica nueva, digamos, que ha surgido del criollo, del negro, que ha surgido del europeo, que bajó de los barcos, y todo esto que tenemos, realmente necesitó tiempo para ir asentándose, para ir construyendo la historia. Yo digo, los europeos, los asiáticos, incluso los africanos, tienen mucha más historia que nosotros, porque, bueno, han tenido de alguna manera, nosotros tuvimos como un renacer dentro de lo que es América, a partir de la llegada de Colón y de cómo es que se vino a asentar España, Portugal e Inglaterra por el norte. Entonces, tuvimos como un renacer dentro de la tierra, ¿no? Un renacer cultural, a eso me refiero. Y en ese sentido hemos empezado a forjar una identidad mucho más tarde que todos estos tratados de los que Jonathan está hablando. O sea, ellos ya venían con una historia por los cuales llegaron a esos tratados y por los cuales se fueron construyendo estados nacionales, ¿no? Y nosotros la veníamos corriendo de atrás de alguna manera, al tema histórico, ¿no? Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto, y tenemos que darnos cuenta de que con una doctrina por ahí podemos de alguna manera subsanar aquello que la historia no nos ha dado, no nos ha brindado. Y que podemos, a partir de un buen nacionalismo y de un buen patriotismo, de amor a lo nuestro, podemos subsanar aquello que, como dije, la historia por ahí nos ha negado, pero que a partir del amor por el prójimo y del amor por nuestro suelo, podemos llegar a tener en manera superior, inclusive. Podemos decir que el globalismo y todos sus ismos, digamos, ecologismo, indigenismo, animalismo y todos los ismos que vienen, digamos, es por la falta de ese sentimiento, ¿no?, que tenemos. Se lo ve mucho en el fútbol, ¿no? El amor a la camiseta argentina, ¿no? Pero no al amor de la patria entera, ¿no?, de toda su cultura. Y este globalismo avasalla y ataca a todo lo que es con nuestra fe, ¿sí?, nuestra familia, digamos, nuestras fronteras, porque lo que quieren es ser globalistas, que no haya fronteras para los que les conviene, ¿no?, y para los otros no. Yo te quería preguntar, Jonathan, ¿qué opinás a lo que se le dice que el patriotismo es positivo o positivista, y la nación es negativista? Porque dicen, bueno, que la patria es el amor, ¿sí?, a la tierra, a la cultura, y el nacionalismo dicen que es un rechazo a todo lo otro que no sea, digamos, a la cultura. No, claro. Eso, hay diferentes tipos de nacionalismos. Vos tenés en Europa, los nacionalismos en general son chauvinistas, es decir, son nacionalismos que tienden a crear dialécticas de estados, ¿no es cierto?,
Por ejemplo, el nacionalismo inglés se hizo al calor de un enfrentamiento con el nacionalismo francés. Francés, exactamente. El nacionalismo francés se desarrolló al calor de un enfrentamiento con el nacionalismo alemán. Y el nacionalismo alemán se desarrolló en conflicto con el nacionalismo italiano. El italiano en conflicto con el nacionalismo español, el español con el vasco con el portugués. Bueno, entonces Europa se hizo a sí misma, ¿no es cierto?, enfrentándose unos con los otros. Si un hermano se enfrentaba con el otro hermano, un país con el otro país, un vecino con el otro vecino. Entonces a partir de ahí nosotros somos españoles porque estamos en contra de los ingleses. Nosotros somos ingleses porque estamos en contra de los franceses. Eso se llama, nosotros los peronistas le llamamos nacionalismo xenófobo, nacionalismo de exclusión, nacionalismo que crea muros. El nacionalismo de Trump, un nacionalismo que crea muros. Nosotros los peronistas bregamos por un nacionalismo de inclusión, o sea, un nacionalismo que te dice ama a tu tierra, pero no odies la tierra del hermano, no te consideres que sos mejor que los hermanos paraguayos, que sos más importante que los hermanos bolivianos, sino que nosotros somos de una misma raza y tenemos una misma cultura, tenemos una misma historia, pero tenemos distintas administraciones. Entonces somos nacionalistas, decimos la Argentina es para los argentinos, pero la compartimos con todos nuestros hermanos, sobre todo con los de la patria grande. Entonces vos fíjate, la patria grande es un concepto, la patria es un concepto más importante que el de nación. Y voy a establecer un criterio que hasta ahora no se ha dicho. La patria es un concepto más católico, la nación, desde la paz de Westfalia en adelante, es un concepto más protestante. La patria es más grande. Por ejemplo, el catolicismo habla de la patria celestial, la patria católica, la gran ecúmene católica. ¿Qué es la gran ecúmene católica? Todo el imperio católico medieval que estaba liderado, ¿no es cierto?, por esa gran cultura católica, digamos, ¿no?, que tenía centro en el Vaticano, pero que después tuvo centro en el imperio español, en los reyes católicos. Después quedó el carlismo y hoy quedan las republiquetas hispanoamericanas, digamos. Pero esa es la hispanidad grande, que es la Edad Media, se quedó como hispanidad media en el imperio español, y hoy tenemos la hispanidad chica, que son los países hispanoamericanos, que somos el último reducto de la hispanidad, es decir, de la cristiandad. En cambio, la paz de Westfalia da lugar al primer congreso diplomático moderno e inició un nuevo orden en la Europa central basado en el concepto de soberanía nacional. Varios historiadores asignan una importancia capital a este acto, pues en Westfalia se estableció el principio de la integridad territorial, que es el fundamento de la existencia de los estados nacionales frente al concepto feudal de la cohesión de la tierra, de que territorios y pueblos constituían un patrimonio hereditario. Por esta razón marcó el nacimiento del Estado Nacional. Hasta la instauración de la Confederación del Rin en 1806, las reglas de Westfalia pasaron a formar parte de las leyes constitucionales del Sacrosanto Imperio Romano, que no era ni sacro, ni era imperio, ni era romano, ¿no? Era alemán, era corrupto y no era sacro. Las garantías del tratado fueron asumidas por los países fronterizos con el Sacro Imperio, Francia y Suecia. Entonces nosotros acá tenemos un ordenamiento, efectivamente el protestantismo lo que hace, sobre todo en Alemania, es decir, el dinero que tienen los alemanes tiene que ser para el Estado alemán y no para las arcas de la Iglesia Católica que está en Roma. Entonces a partir de Lutero se va creando esa conciencia nacional. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo soy enviado del Vaticano, yo soy Juan Tetzel, y ustedes dos son alemanes. Entonces yo vengo a decirle a ustedes, bueno, ustedes tienen que dar indulgencias porque, lo que decían los católicos en la Edad Media, ¿no? Hay que comprar indulgencias para tener menos años en el purgatorio, para que tus parientes pasen menos tiempo en el purgatorio, etcétera, etcétera. Entonces yo recaudo el dinero y el dinero de los alemanes va para Roma. Y Lutero comienza a despertar en los alemanes esa conciencia nacional, a decir, che, pero ¿y si la plata de los alemanes queda en Alemania, no es más interesante? Y de ahí comienza a surgir la alemanidad en contra de la romanidad. La conciencia nacional alemana. Lutero para los alemanes es como Güemes para los salteños.
Si vos en Alemania no podés tocarlo a Lutero, gratis, te va mal. Porque Lutero es el que ha unificado la gramática alemana, es el que ha unificado territorialmente al pueblo, culturalmente, religiosamente, identitariamente. Todos los alemanes son luteranos, de alguna u otra manera. Así como todos los salteños somos de alguna u otra manera católicos, digamos, ¿no? Porque la cultura se te mete en los huesos, digamos. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, Dana, entonces vos tenés el ordenamiento de la nación que implica un enemigo y el amor a la patria que no necesita el enemigo. Vos tenés razón ahí. Por eso el nacionalismo es una doctrina. Por ejemplo, uno de los grandes nacionalistas del siglo XX es Carl Schmitt, que desarrolla el concepto del enemigo. Si vos no podés construir una nación si no tenés un enemigo en común, porque el yo, como identidad, se configura en confrontación con el no yo. Entonces los patriotas, vos vas a escuchar muchos patriotas decir, no hables de nacionalismo, porque el nacionalismo es algo que está asociado con el fascismo, con Hitler, con el nacionalsocialismo. Termina en xenofobia, te dicen. Entonces no hables de nacionalismo, directamente hablemos de amor a la patria, de sentimiento patriota. Así que después del corte podemos profundizar en esto, de la dialéctica de la nación y del Estado, ¿no? Así que un corte y enseguida volvemos. Ustedes conocen mi compromiso para con la salud. Trabajaré para que la producción orgánica con beneficios fiscales, créditos, sea la soberanía alimentaria de los salteños, por nuestra salud. Isabel de Vita, diputada provincial. Cuidemos a Salta. Gracias por tu voto de confianza. Un consejo con más servicios. Un consejo más cerca de los vecinos. Consejo Deliberante de Salta, donde legislamos por el bienestar de nuestra gente. Canal 7 está cumpliendo 12 años y queremos festejarlo junto a vos. Hola mis queridos amigos, mi nombre es Marina Cornejo, cantautora de Salta de los Pagos de Campo Quijano. Quiero aprovechar de mandarle un saludo muy grande a Raúl Belmont y mandarle un beso porque sé que están en su 12º aniversario. Canal 7, el canal del pueblo, el canal de ustedes. ¡Mira cómo vengo! Y si te obliga a ponerte una soga en el cuello y tirarte de un puente, ¿lo haces también? No, no lo voy a hacer. Entonces, ¿y dónde están los valores que tu papá dice que... Mírame a mí! ¡Paren ya! Que te haga falta y que tengas un problema y no veas que al final de tu... No peleen más. Tengo 25. 25. ¿Dónde están las niñas? Conmigo no te hagas la santa. Ni me vengas con la carita de llorar. No lo hagas. Usted no es hombre. ¡Los hombres! ¡No hacen eso! He dicho, caso cerrado. Bueno, seguimos hablando del nacionalismo y el patriotismo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cuáles serían para ustedes las diferencias entre patria y nación? Y bueno, ¿cómo pensar a la patria hoy que está en peligro, ¿no? ¿Querés empezar o empiezo yo? Como quieres. Bueno, la diferencia, digamos, la diferencia que se viene llevando hace muchísimos años es el territorio, ¿no? Tener un territorio. Y hoy vemos a nuestra Argentina que está regalando todo nuestro territorio, nuestros recursos. Tenemos en el sur una base china. Desde el gobierno de Cristina. Sí. Venimos regalando, y de antes también, ¿no? ¿Sabes que le regalamos territorio a Bolivia también? En la época de Cristina. Sí. Y ya desde antes, ¿no? Porque regalamos cuando fue... la privatización de YPF también,
venimos de muchos años en donde todas nuestras tierras, nuestras raíces, nuestra cultura, ahora nuestro lenguaje, vienen, digamos, tratando de sacarnos nuestras raíces. No sé si lo escucharon hablar a Gómez Centurión, ¿no? Que hablaba del bonsái. A ver. Que lo que quieren, digamos, al bonsái, ¿qué es lo que hacen, digamos? Es cortarle las raíces, ir cortándole para que no crezca. Y lo mismo están haciendo con nosotros, nos están cortando nuestras raíces. Entonces, que nos quedemos chiquititos, que no crezcamos y es más fácil dominarnos. Entonces ya venimos de muchos años. En este tiempo se está viendo más intenso, ¿no? El querer sacarnos todo de repente, porque los argentinos en el 2018 dijimos no al aborto, salimos millones a la calle a decir que no queríamos aborto, a los políticos no les interesa nada y aprovecharon la pandemia para poder hacerlo. Introdujeron la ESI, ya el gobierno de Cristina, en el 2006, con la ley que era transversal, ¿no? Incluso acá en Salta más todavía, porque tenemos como materia la ESI y también transversal en las otras materias. Entonces son muchos años y ahora se intensificó. No puede ser, digamos, que ahora un gobierno en donde más de 6 niños cada 10 sean pobres y tenemos a un gobierno nacional que pida presupuesto de penes para enseñar ideología de género en la educación de los chicos. ¿Y cuánto gastaron en eso? 13 millones. Sí, no se hizo la contratación porque el único que estaba dispuesto a presentarse, bueno, se bajó de la licitación, digamos, porque no. Parece que hizo demasiado ruido y no. No, pero va a seguir, digamos, ¿no? Va a seguir, ellos no se quedan, digamos, es el romper el hielo, ¿no? Es el síndrome del vidrio roto, ¿no? En empezar, digamos, con un tema y entonces ya son muchos. Trabajan años por contaminación los progresistas. Sí. Entonces, eso es lo que quieren, nos quieren débiles, sin amor, sin ese sentimiento, ¿no? Hacia nuestras raíces, ¿no? Nuestra familia. Romper la familia con la ideología de género. No tenés un papá y una mamá, tenés 2 papás, 2 mamás, y eso es lo que se está incentivando y motivando, el quitarnos ese amor, ese sentimiento que tenemos, ¿no? a nuestra patria. Claro que sí. Bueno, mira, a mí cuando vos me preguntás la diferencia entre patria y nación, no es sencillo, digamos, a primeras luces, no es simple de distinguir. Primero el territorio, como vos bien decías, el territorio es algo muy importante, porque sin poder delimitar nuestro territorio no tenemos ese terruño del cual Jonathan bien decía, que hablaba Heidegger, no tenemos ese terruño al cual pertenecer de alguna manera. Pero nosotros no solo pertenecemos a la tierra, sino que también pertenecemos a nuestra cultura, a nuestros padres, a nuestra genética, a nuestra raza. Y nosotros, al ser una raza cósmica nueva, hemos ido de alguna manera construyendo nuestra historia y construyendo nuestra nación. Esta nación que se fue dando, esta nación argentina que hoy tenemos, que se fue dando a través de la historia, de una historia que fue mal contada muchas veces y que hay que replantearse todo el tiempo para poder de alguna manera llegar a la verdad de la historia, nos han ido dando una identidad que al día de hoy está bastante lesionada con todos estos ataques que vos nombraste, ¿sí? Porque lo que buscan justamente tanto el globalismo del cual habla Jonathan, como una etapa superior del marxismo, inclusive, que no se ha dado en la historia como un hecho, sino que ganó el capitalismo y se dio el globalismo, pero el marxismo también planteaba una globalización de destrucción de identidad de Estado Nacional, de patria. Sí, señor. Entonces, no interesa mucho, quizá, el sistema económico que ha atacado de alguna manera a las patrias del mundo.
¿sí? Porque nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, pero esto es un fenómeno que se da en toda la Tierra. Entonces, es bien interesante porque ambas etapas superiores planteaban una destrucción de los estados nacionales, en particular de las patrias, digamos, y de las naciones asentadas en territorios determinados. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos que todo lo que constituye una nación, ¿cuál es la unidad donde nosotros tenemos que hacer foco para destruir una nación? Justamente, como vos bien marcabas, que una de las más lesionadas es la familia. Porque una familia en Alemania no es lo mismo que una familia en Argentina, que en Estados Unidos, que en Sudáfrica. No es lo mismo. Son características familiares las que nos hacen a nosotros unirnos a otras familias y ir generando comunidad. Y es esa comunidad, es ese conocer al otro, es ese poder verme en el otro, algo mío. Digamos, de alguna manera nosotros nos conocemos análogamente, porque hay algo de diferente entre nosotros, porque no todos somos iguales, pero hay algo muy fuerte que nos une. Y eso que es muy fuerte que nos une es lo que nos genera la identidad. Y esa identidad surge en las familias, ¿por qué? Porque hay una transmisión dentro de la familia de ciertos valores, ciertas costumbres, donde uno va cultivando, cultivar, ¿de dónde viene la palabra cultura? De cultivar. Nosotros vamos cultivando ciertos, digamos, virtudes, volvamos a utilizar la palabra correcta, ciertas virtudes, no valores, sino virtudes que hacen a la nación, ¿sí? Y en un estado territorial, digamos, hace a la patria. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que pensar y decir, ¿de qué manera nosotros podemos recuperar tradiciones que hacen a nuestra identidad? ¿Cuáles son aquellas, de alguna manera, tradiciones o puntos en los cuales se está lesionando de manera, muchas veces, se destruyen tradiciones que es muy difícil volver a recuperar? Los chicos no están muy identificados de hoy con los símbolos patrios, por ejemplo. No conocen la historia de nuestros símbolos patrios y no se sienten identificados. Yo que tuve la suerte, la gran suerte de haber jugado un juego, 3 Juegos Panamericanos, jugando al béisbol, y salir y cantar el himno frente a otros, era algo espectacular, te pone la piel de gallina, y es porque es un símbolo que nos une. Entonces realmente hace falta volver a que dentro de la familia, que son comunidades primarias, que generan otras comunidades un poco más grandes, en donde está la escuela como un fuerte, digamos, de la comunidad, ¿sí? Es uno de los fuertes de la comunidad, tenemos que poder defenderlos. Vos bien nombraste ataques a todos estos grupos que evidentemente forman las identidades nacionales. Y fíjate, ¿no? Cómo a la comunidad también la están dividiendo, ¿no? Dicotomizar todo, ¿no? O sos abortista, o sos antiderecho, o sos pro vacuna, sos antivacuna, y es todo dividir, ¿no? Y así, ¿no? En la familia, porque esos temas también a la familia lo dividen, porque somos totalmente distintos. Y lo que llevan, digamos, a hacer la división es destruir, ¿no? Esa unión, porque somos seres sociales, unir esa unión que tenemos. Hace rato decía Jonathan, ¿no? Güemes, anda a atacarlo, a hablar mal de Güemes, y la verdad que es lo que hicieron ahora, ¿no? Fue una falta de respeto para todos los gauchos, todos los seguidores que todos los años, y no les importa. Fíjate el año pasado que tuvimos muchos años de procesiones, y los católicos no tuvieron una procesión por la pandemia. No vaya a querer ser que a Alberto Fernández se le ocurra venir a la procesión del Señor a la Virgen de Milagro, ¿no? Casi te digo que voy yo a recibirlo. Seguramente. Hasta Macri llegábamos, ¿viste?
Y tenemos políticos que no tienen un proyecto, va a decir, bueno, no hay peregrinación, pero algo tenemos que hacer. Pero nos están quitando eso, ¿no? Nuestra cultura, A ver, nuestras raíces. hagamos un análisis histórico, porque si no parecería como que la patria está en peligro por el kirchnerismo nomás, digamos, ¿no? O hace 20 años, hace 30 años, que en realidad siempre hubo una confrontación entre el pensamiento nacional y el pensamiento internacionalista, imperialista, filo británico, porque es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, el nacionalismo británico es un nacionalismo imperialista. El nacionalismo argentino no es un nacionalismo imperialista. O sea, la Argentina no tiene colonias. Inglaterra tiene colonias. ¿Sí? No se puede concebir Inglaterra sin colonias. Inglaterra, Estados Unidos pierden su colonia y dejan de ser lo que son. No hay Inglaterra sin colonia, no existe. No se puede pensar Inglaterra sin colonia. La Argentina nace quebrada, sí. Nace quebrada entre filo franceses, al estilo de Moreno. De alguna manera Belgrano también ha coqueteado un poco con ese proyecto medio filo francés, al estilo de Filangieri. Castelli, ni qué hablar, antihispanista a morir, progresista jacobino. Y después tenemos grandes patriotas de pensamiento nacional. Saavedra. Bueno, Cornelio Saavedra, Benito Lué. Me acuerdo una vez que le dijeron a Macri, mencione 6 miembros de la Junta de Mayo. No pudo decir ni uno. Me acuerdo que dijo San Martín, que San Martín no estuvo en la Junta de Mayo, ¿no? Pero Macri es eso. Y ¿no? eso es lo que debería hacerse, ¿no? Ante la elección de un candidato. Ahora tenemos elecciones muy pronto, el 15, y debería hacerle para que sea candidato un examen. Pasar un examen de historia. Si pero no saben, que estudien. Pero grandes exponentes del pensamiento nacional, como por ejemplo José Gervasio Artigas, nosotros somos artiguistas. Nosotros seguimos la Confederación de Artigas. Juan Manuel de Rosas, Juan Domingo Perón. La oligarquía, ¿qué libro escribió cuando surgió el peronismo? Escribió el libro negro de la segunda tiranía. Porque acá en la Argentina a la derecha le encanta escribir los libros negros. Ustedes siempre que vean que hay el libro negro de la no sé qué y el libro de no sé, esa es la derecha. A la derecha le encanta escribir los libros negros. Nosotros los peronistas no escribimos libros negros. Pero, o sea, el libro negro de la segunda tiranía. ¿Y cuál fue la primera tiranía? Rosas. La de Rosas. Entonces, Perón es el restaurador de las leyes. ¿Por qué? Porque Perón es el restaurador de la hispanidad. El Grupo de Oficiales Unidos, ¿no es cierto? Donde estuvo Pedro Ramírez, un gran presidente, ¿no? Pedro Ramírez. Del 42 al 45 gobernó el GOU, ahí estuvo Perón como una de las cabezas del golpe. Eran militares nacionalistas, pero no se decidían si eran nacionalistas de inclusión o nacionalistas oligárquicos. Ahora, ¿cuál es el problema del nacionalismo oligárquico? Por eso digo, el patriotismo es un sentimiento, pero con el sentimiento no se hace política, se hace política con una doctrina. Y corto, ¿no? Con una doctrina, ¿no? Porque el peronismo, el justicialismo tiene su doctrina, pero se quedó corto, digamos, hoy. Hoy porque no leen la doctrina. La doctrina peronista no es corta, pero los peronistas que no conocen la doctrina se quedan cortos. Vos tenés razón. Pero es cierto, ¿por qué? Porque le falta patriotismo. Sí. Vos fíjate que eso. O sea, ahí está la conjunción, ahí está la perfecta, digamos, conjunción, que podríamos decir. Es que el patriotismo está dentro del nacionalismo. No existe nacionalista que no tenga sentimiento patriótico. No sé si tanto. Es más abarcativo el nacionalismo. Yo entiendo, pero el nacionalismo tiene como fin último, digamos, generar aquellas doctrinas que nos permitan a todos ser un pueblo próspero. Ahora, bien, si vos me estás hablando de un nacionalismo oligárquico, no entra
dentro del concepto de nacionalismo porque está dejando afuera al pueblo y está teniendo en cuenta. No son auténticamente nacionalistas. Claro, exactamente. O sea, vos tenés, y vos fíjate, ¿no? Frente al peronismo siempre hubo la división en la iglesia entre el clero alto y el clero bajo. El clero alto católico siempre estuvo, está y estará a favor de la oligarquía. Esto lo digo así, lo puedo probar históricamente. El clero alto católico, que son los obispos, los cardenales, el papa, salvo el Papa Francisco, una excepción, pero en general siempre el clero alto, en su gran mayoría, estuvo a favor de políticas oligárquicas y respondió a la oligarquía. El clero bajo son los curas de barrio. Los curas de barrio siempre fueron peronistas y siempre van a ser peronistas los curas de barrio, digamos. Ahora, ¿cuál es el problema? El nacionalismo oligárquico interpreta a la nación como una doctrina identitaria que expresa los intereses de la oligarquía. Entonces, por ejemplo, Carlos Ibarguren, un salteño, que fue uno de los grandes revisionistas rosistas de derecha, conservador, él estableció la categoría de la nacionalidad argentina como Rosas. Rosas es paladín de la nacionalidad argentina. ¿Por qué? Porque es estanciero, o sea, oligarca, militar y católico. Ese tipo de nacionalismo que te dice, mirá, en realidad si vos no tenés tierra, si no sos terrateniente, ya sos argentino, pero no tanto. Para ser buen argentino tenés que tener tierra, tenés que ser militar y tenés que ser católico. Ese es el nacionalismo xenófobo. Ese es el nacionalismo que nosotros peronistas decimos, no, eso no es el nacionalismo. Ahora, ¿qué decimos que sí es el nacionalismo? Los peronistas, que consideramos que somos el auténtico nacionalismo. Nosotros, la nación es el pueblo. No podés hablar de nación sin pueblo. Y el pueblo son los descamisados. El pueblo es el pueblo trabajador, ¿sí? La oligarquía no es el pueblo, porque la oligarquía nunca respondió a los intereses del pueblo. La oligarquía siempre respondió a los intereses foráneos. ¿O de dónde vienen Mitre? ¿De dónde vino todos los grandes, Roca, los grandes oligarcas que, ¿no es cierto?, destruyeron Bolivia, destruyeron Perú, destruyeron Paraguay, destruyeron el noroeste argentino? Vinieron de la oligarquía. Entonces, si nosotros no tenemos, y lo dice Carl Schmitt, si nosotros no tenemos claro el enemigo, no podemos hacer política, porque las políticas nacionalistas necesitan un enemigo porque los pueblos tienen enemigos, sobre todo los pueblos del tercer mundo. Entonces, ¿cuál es el enemigo del pueblo? Tenemos dos enemigos. Hacia afuera, el imperialismo. ¿Cuál es el imperialismo que amenaza siempre a la Argentina? Los ingleses y los norteamericanos. Esos son, dice Carl Schmitt, el inimicus. El inimicus, vos tenés el inimicus vestus y el hostis. El hostis es el que hostiga a la patria, el que amenaza a la patria. Y el inimicus es el enemigo privado. Ahí me corrijo. El hostis es el enemigo público y el inimicus es el enemigo privado. Dice Carl Schmitt, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, dice, nosotros a nuestro enemigo privado, por ejemplo, que vos me dañaste a mí, yo te tengo que perdonar. Porque dice el Evangelio, amad al enemigo, perdonad al enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El enemigo privado. Al enemigo privado, al que me daña, al que peca contra mí, yo tengo la obligación de perdonarlo. Pero el enemigo público, el que destruye la patria, ese no merece perdón. El Evangelio no manda a perdonar al enemigo público, sí al enemigo privado. Entonces ahí está la distinción que hace Santo Tomás de Aquino entre el inimicus, que es el enemigo privado, y el hostis, que es el enemigo público. De ahí viene la inhospitalidad. Nosotros al enemigo público lo tenemos que destruir. Lo dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Al enemigo público hay que destruirlo, porque es el enemigo, hay que destruir. ¿Y quiénes son los enemigos? Los ingleses y los norteamericanos, los yanquis. Esos son los que siempre han hecho todo lo posible por saquearla a la Argentina. Los ingleses son los que han creado la leyenda negra para quitarnos nuestra identidad. Entonces, una vez que nosotros tenemos claro el enemigo, desarrollamos una doctrina a favor del pueblo. ¿Y cuál es el enemigo del pueblo que tenemos nosotros acá en la Argentina?
la oligarquía. Bueno, son los que han respondido históricamente a los intereses foráneos que vos estás nombrando. Vamos a una breve corte y enseguida volvemos. ¿Querés disfrutar de Cafayate? Vení y hospedate en Hostal Lo de Peñalba. Para que tu estadía sea lo más placentera, te ofrecemos habitaciones dobles, triples, familiares, con baño privado, TV, wifi y desayuno incluido. Ubicada en Nuestra Señora del Rosario 79 en Cafayate. Hacé tu reserva al 387-415-8361. En Facebook encontranos como Hostal Lo de Peñalba. En Instagram, hashtag Hostal Penalba. Por mail, hostalpenalba@gmail.com. Canal 7 está cumpliendo 12 años y queremos festejarlo junto a vos. Hola, somos las voces de Gerardo López. Bueno, queremos saludarte en esta fecha tan especial para Canal 7, que está cumpliendo 12 años ya al aire. Así que de parte de Chino Salazar, Eduardo Madero Hijo, Nico Vaca, Eduardo Cal, quien les habla, las voces de Gerardo López, les deseamos lo mejor y que sean pero muchos, muchísimos años más. Canal 7, el canal del pueblo, el canal de ustedes. ¿Ya descargaste la aplicación Saeta en tu celular? Entrá a Google Play y baja nuestra aplicación. Podés acceder a la ubicación de los coches urbanos y metropolitanos y saber por dónde va el colectivo que estás esperando. Saeta App, otro servicio de Saeta. Imagínate Salta sin abrazos, sin risas, sin encuentros. Imagínate Salta sin nosotros. Todas las vacunas que tenés disponibles son seguras y te protegen. Vení a vacunarte. Estamos vacunando mayores de 18 en los centros de vacunación y hospitales habilitados en toda la provincia. Volvamos a hacer lo que más nos gusta. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Nadie navegará o pondrá su bandera sin nuestro permiso. La historia de un hombre que quiso conquistarlo todo. Cabalgaremos en Europa, en Belgrado, Budín, Viena. Seremos su viento, su trueno, su rayo. Y clavaremos nuestras espadas en el corazón de Roma. Pero será en su propio corazón. Eres la esclava del sultán. No morirás hasta llegar al palacio. Donde luchará su más difícil batalla. Conquistar a su esclava. Serás la concubina favorita del sultán. Una mujer que tiene otros planes para él. Ya verás que pronto me vengaré, lo sé. Él será mío. Alexandra ya no existe. Hurrem nació. Este anillo es mío. Es un regalo del sultán. Haré que Suleimán sea mi esclavo. El Sultán, lunes a viernes, 14 horas, por Canal 7, el canal del pueblo. Bueno, tenemos muchas amenazas en la patria, pero hay buenas noticias también, porque hay partidos políticos que están respondiendo de alguna manera a las necesidades de la patria. No todos los partidos políticos tienen el globalismo como gen, y uno de esos partidos que no es globalista es el partido de NOS, de Gómez Centurión. Bueno, si bien tuvimos la posibilidad de participar en estas elecciones provinciales, decidimos no participar porque los partidos son los mismos, los políticos son los mismos, así que estamos saliendo a afiliar todos los sábados, toda la gente de NOS
damos esas mañanas los sábados para salir a buscar afiliaciones, así que si nos ven por las calles, todos los sábados recorremos distintos barrios buscando afiliaciones, porque así se combate, ¿no?, al político corrupto, saliendo a la calle a buscar y hacer el partido como corresponde. Bueno, quería invitarlos a todos los providas, todos los que salimos aquel 8 de agosto en el 2018 a las calles, ¿no?, a defender la vida. Este 8 de agosto vamos a estar a las 16 horas en la Plaza 9 de Julio. Lleven sus banderas argentinas, pañuelo celeste, lo que tengan. Y queremos que el 8 de agosto sea el Día del Argentino, ¿sí? No tenemos un Día del Argentino, así que queremos, porque al argentino se lo defiende desde el vientre, ¿no? Desde el vientre hasta su muerte natural. Así que bueno, todos invitados el 8 de agosto a las 16 horas en la Plaza 9 de Julio. En todo el país se va a salir. Dana, y si alguien quiere conocer la sede del partido NOS en Salta, ¿dónde se tiene que...? Queda en Sarmiento, por el momento, en Sarmiento 116. Nos juntamos todos los sábados a las 9:30, salimos de ahí a afiliar. Y los miércoles a las 19 horas damos charlas, distintos tipos de charlas. Ayer se dio, por ejemplo, soberanía y globalismo. La anterior se dio sobre el lenguaje inclusivo, se dio sobre ideología de género, muchas temáticas, digamos, y problemáticas importantes. Importantes. Así que están todos invitados, la entrada es libre y gratuita, así que los que quieran ir y quieren ser parte de este rescate de la Argentina, a vos te dicen la rubia de NOS. No. Vos mándale saludo a la rubia de NOS. Así, bueno, son, viste, speech que se arman, ¿no? A nosotros nos dice, a mí me dice... a una chinita, por ahí, mándale saludo al otro filósofo. El otro filósofo es Guillermo. La rubia de NOS es Dana. Bueno, pero yo quiero decirle a todos que somos parte de este rescate. Si bien nuestros padres nos dejaron un país más destruido, hagamos ese pequeño esfuerzo, si somos grandes, ¿no?, para dejarle un mejor país a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y si sos joven, por un futuro mejor, ser parte de esto. No basta de quejarse en la casa, basta de ir quejándose porque te suben los impuestos, porque este político hace, o que te buscan solo para las campañas, porque eso es lo que pasa, ¿no? El otro día lo escuchaba a Juan Esteban Romero decir, bueno, mis hijos ya están acostumbrados, dice, a que para épocas de campaña no me ven. Y decía yo, que la gente no escuche y no se da cuenta que está diciendo que solo trabaja para la campaña. Espero que se fijen, ¿no?, a quién votar. No hay muchas alternativas, ¿no?, pero por lo menos voten a personas con valores, que siempre defienden los valores, ¿no? Bueno, acá en Salta todos son malos. No, tenemos Salta, unos cuantitos. A recortar boletas hay que buscarlos. Bueno, tenemos a Suriani, Así es. Andrés Suriani, que está, qué raro, porque ¿cómo es? Emiliano Durán, ese está como en 7 listas distintas, Sí. de 7, de varios partidos. Entonces vos votás Frente Renovador, lo tenés ahí, votás Justicialismo, lo tenés ahí, Frente Todo, lo tenés ahí, Cambiemos, lo tenés ahí, Pro Vida, lo tenés ahí. Yo digo, che, ¿cómo hay plata acá en Salta, No, y hacen frente, por eso también, ¿no?, lo que decías, Jonathan, que realmente se perdió no solo la doctrina, sino la esencia del partido, ¿no? Ahora son frentes para ver quién saca más votos, quién tiene más poder, y después se dividen los ministerios como... Los frentes son esa herramienta para ganar elecciones, pero no tienen doctrina. Y sin doctrina no se puede gobernar, porque un partido sin doctrina es un cuerpo sin alma. Yo estas elecciones no iba a votar, pero bueno, me puse a buscar y ver, digamos, quiénes eran, porque digo, bueno, está bien, no voto porque son... yo a Andrés lo aprecio muchísimo, Andrés Suriani lo aprecio muchísimo por la lucha, por las luchas que da, ¿no? Pero está metido dentro de un espacio que te da horror, ¿viste? Te da pánico. Entonces digo, bueno, lo voy a apoyar, voy a apoyar con mi voto, aunque sea uno solo, ¿no? Pero voy a cortar boletas porque realmente está metido ahí en medio. Votar solo diputados. Votarlo solo diputados. Y después también tenemos otros concejales. Está Silvia Zurita, que va a todas las marchas. Está Pascuala, Benavides también, que es provida. Después la tenemos Marianela Ibarra, que era presidenta del Copaipa, también es provida. Hay algunos. Hay que buscar. Y me hablaron muy bien de esa mujer. Sí, Marianela, la verdad que es muy buena, es profesora en la UNSA,
Sí, pero como profesional, como lo que hizo en el Copaipa, como, o sea, buena realmente gestión. como una gestión importante. Yo siempre le digo, hay por ahí converso, ¿no? con gente que tiene posibilidades de gestión. Yo le digo, la mejor campaña que vos podés hacer es una buena gestión. No hay otra cosa. Si vos tenés una gestión de durante todo el tiempo que te toca gestionar en el sector público, buena, excelente, algo que supere expectativas, evidentemente después la campaña es un trámite. Y estuvo en la gestión de Copaipa de Honores, ¿no? No cobró un peso. Así que realmente valorable, ¿no? Lo que hizo Marianela Ibarra. Así que bueno, por ahí, viste, y primera vez candidata, así que bueno, por ahí, digamos, No, hay que apoyar, pero yo desde acá siempre hago una denuncia. El movimiento Provida tiene que ampliar sus temas, yo les decía, el otro tenemos un amigo en común, le digo, nosotros tenemos que ampliar los temas, porque la crisis argentina lleva años, y aquellos católicos que se llamaban nacionalistas, ¿sabe a quién derrocaron? A Perón. Y hay porque no todos los marxistas son tontos, hay marxistas que son muy inteligentes, y mucho más inteligentes que nosotros. Entre ellos, un marxista muy inteligente que se llama Milcía de Espeña. Él decía, si a mí me dan elegir entre Perón y el Arcángel San Miguel, yo elijo el Arcángel San Miguel, pero es Perón o Brade, entonces voto Perón, marxista. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo soy nacida en 1940, ¿no? Mirá. Y he vivido la época de Perón. ¡Qué maravilla! Perón ha sido un dictador. Sí, a ver, señor. Contanos. Porque hasta los niños de la escuela, y yo iba a la escuela, que no podíamos decir nada, todo tenía que idolatrarlo, Perón como si fuera un dios, ¿no? Que la iglesia no existía, lo idolatraban. Eso me ponía muy mal a mí, que yo era una niña. Así pasaba, sí. Entonces yo, de acuerdo a lo que iba estudiando después más adelante, me di cuenta, entonces digo, era un dictador. ¿Sí? Era un dictador. Eran castigados. Yo he visto gente que inclusive llegaron a hablar algo contra Perón o Levita, qué sé yo, desaparecían. Eso yo he visto, soy testiga de eso. Entonces esa visión para mí, hasta ahora no me olvido de eso. No me olvido, no había libertad, no había democracia, democracia ni pensarlo. ¿Y antes del peronismo y después del peronismo hubo democracia? Y sí, porque yo seguía estudiando y donde yo estudiaba nadie decía nada si yo no me gustaba lo de Perón, toda esa dictadura. Pero si usted Entonces, mencionaba a Perón... Nadie me decía que eso estaba mal, nada, ni los profesores, nada. Éramos libres de decir lo que queríamos. Sí, y cuando yo votaba, porque ahora ya no voto, porque estoy de 82 años, entonces nadie decía nada. Pero, no había nadie que se oponga, madre, y alguno podía decirlo, esto no me gusta, qué sé yo, no pasaba nada. Madre, ¿cuál es tu nombre? En aquella época sí, ya que podía decir. ¿Me escuchás? Sí. Entonces, por eso yo ahora, a mí no me hacen que el peroncito lo idolatra, ¿no? No, los peronistas sobre todo, porque no lo han vivido esa época. Yo en la niñez lo vi. ¿Cómo sería que tendría yo, qué sé yo, 6 años, que estaba yendo a la escuela ya, los primeros años, y teníamos que tener cuidado de decir, mi mamá me decía, no hables así porque te van a echar de la escuela. Bueno. Entonces, ¿ves? Para mí, la bandera, todo eso era nuestro símbolo. Se ve que la señora no escucha. Sí. Pero para ellos la bandera no existía. ¿Usted nos escucha, señora? ¿Usted nos escucha? ¿Cómo? Nosotros queremos hablar con usted, pero se ve que usted no nos escucha, porque nosotros queremos decirle cosas a usted yo también. Estoy escuchando siempre. Ah, bien, esto. bueno. Y ahora, ¿cómo es que ninguna persona lo dice? Porque no lo han vivido.
Ajá. No lo han vivido. Yo No, lo viví en casa. conozco gente que sí ha vivido. De hecho, mi papá nació más o menos en esa época y sí me Lo que cuenta. le han inculcado ya eso, que Peroncito era así, que Peroncito... Bueno, Dios, muchas ¿no? gracias por comunicarse, ¿eh? Bueno, sí. Gracias, gracias. Yo he escuchado, ¿no? Que en las escuelas, digamos, se enseñaba y que era... ¿Era yo, así? yo por eso digo, mucho del peronismo no me gusta hablar, porque a mí me gusta hablar de lo que uno vive, lo único que conoce, ¿no? Por eso quizás tengo mucho del peronismo, de la doctrina peronista, digamos, pero no soy peronista. Bueno, lo que pasa es que hay prácticas peronistas que no Claro. son muy recomendables, evidentemente. Claro. En la historia han sucedido Y no cosas. forman parte de la doctrina. ¿Sí? Evidentemente. En ninguna parte de la doctrina peronista se dice que hay que hacer así. Claro. Cuando nosotros decimos que somos peronistas, decimos nosotros seguimos la doctrina peronista. Por ejemplo, vos sos católica. ¿Vos estás de acuerdo con la Inquisición o que se haya perseguido a algunos herejes o condenado a algunos herejes? Yo estoy segura que vos me decís que no. Y yo te digo, pero ¿por qué sos católica si la Iglesia Católica hizo todo eso? Y vos me vas a decir, bueno, no, pero yo soy católica, pero creo en lo que dice la Biblia. No me lastro todo lo que hizo la Iglesia Católica en la historia. Con el peronismo pasa más o menos lo mismo. Yo creo, Jonathan, que vos hiciste un video muy lindo que me gustó mucho, ¿no? Que soy justicialista. Sí. Porque por ahí más muchos lo conveniente. confunden y creo más que nada, y hoy peor, digamos, el peronismo para mí, digamos, está muy, pero muy manchados. Incluso hay muchos peronistas que dicen soy ateo, que están a favor del aborto, y no, digamos, la doctrina peronista no dice nada de eso. Claro, ¿no? o sea, el peronismo ha pasado a ser un nombre, Flateboy. Buenas noches. Hola, Carlos. ¿Cómo le van? ¿Cómo te va, Carlos? Pero bien, escuchate. Mira, yo quiero opinar un poquito de lo que estaba diciendo la señora. Bueno, un poquito opinar a mi forma. Por favor. Mira, cuando Jesús dice, el ladrón viene solo a robar, a destruir y a matar. Bueno, eso es, digamos, en una familia, ¿no es cierto?, que sucede, pero también un barrio es una familia, una provincia es una familia, una nación es una familia. Entonces nosotros somos totalmente siempre destruidos y muertos, en cierto modo, por la política occidental, ¿no? Entonces, yo digo, cuando Jesús dice, el que no está conmigo, entonces mi contra está. Es decir, existen dos políticas. La política del robo y la destrucción, y la otra que es, digamos, el otro que es de dar vida, como dice Jesús, que Él vino a dar vida. Entonces, existen dos políticas nomás. Y cuando nosotros aparecen tantos partidos políticos, es realmente un manoseo. Me hace acordar cuando se jugaban, se tiraban, sorteaban la ropa de Jesús, ¿verdad? Se juegan por lo político, por el voto de la gente. Entonces, ahora, lo que yo digo, no hay a quién votar aquí en Salta, no hay a quién. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿qué pasa si no vamos a votar? ¿Qué pasa? No tenemos problemas, ¿verdad? Porque es un manoseo total. Ahora, esa señora que habla en contra de Perón, yo me gustaría que ella diga, ¿y qué es lo mejor para el pueblo, para que exista la justicia, la paz, el amor, la igualdad un poco, en cierto modo, para que no exista tanta muerte por hambre, por tanta desidia? Me estuve muy entreverado, no sé si me expliqué, pero te pregunto eso gracias a Carlos, gracias Carlos. No, vos sabés que yo venía pensando cuando hablaba la señora, que no nos dijo su nombre, lamentablemente, lo que vino después del peronismo fue mucho peor que el peronismo. Fue una dictadura militar liberal, liberal oligárquica, o sea, imagínate, dictadura, militar, liberal y oligárquica, todos los males juntos, digamos. ¿No? Entonces, de alguna manera nosotros no podemos decir que queremos atacar al peronismo si lo que viene después del peronismo es peor que el peronismo. Entonces, si el arcángel San Miguel o Perón,
votamos al Arcángel San Miguel. Ahora, si el Arcángel San Miguel o la oligarquía, hay que votar a Perón. Buenas noches. Sí, señor, buenas noches. ¿Cómo le va? Para dar mi opinión sobre el tema de la señora que habló ahí. A ver. Ella dice que tenía 6 años. Y yo con 6 años no me acuerdo de nada. No sé, cuando tenía 6 años, me acuerdo sí de cosas bien, ¿no? De ese tipo de cosas que habla la señora. Y aparentemente es un conocedor del peronismo. Entonces, tendría que decirle a la señora, en el 55, cuando bombardearon la plaza y mataron gente inocente, se mató un contingente de 40 niños que fueron a visitar de Santiago del Estero, dejaron a visitar la capital y lo iba a recibir Perón. Y los cobardes cargadores esos que tiraron bombas por querer matar a Perón con la fuerza aérea, mataron a esos chicos inocentes. Debería contarles a esa señora que ya en ese tiempo fue lo que ella dice, que tenía 16 años, pero aparentemente no se enteró de nada. Y yo soy realmente un patriota de ley. Soy veterano de guerra. Y no tiene idea lo que me duele. Ya tantas barbaridades. ¿Veterano de qué guerra? Muchas gracias. Me emociono porque es lamentable tantas cosas feas. ¿Veterano de qué guerra sos, hermano? Veterano de aquella Malvinas. De Malvinas. ¿Cuál es tu nombre? Cristóbal Moreno. Muchas gracias, ¿no? La verdad, por haber defendido en el 82 nuestra soberanía, nuestra patria. Yo también soy hija de un veterano de Malvinas, así que me emociona mucho escucharlo, ¿no? Y saber de que dejaron su vida, porque es eso, ¿no? La patria, ¿no? Dar la vida por nuestra tierra, dar la vida por nuestra José cultura. Martí. Así que... Por eso, muchas gracias, querido héroe. Paradójicamente a Perón lo corrieron los cañoneros ingleses. Claro. Ojalá usted pueda dar a conocer eso. Pero Me claro, gustaría que hermano. tanto le diga al público lo que realmente pasó. Pero claro. Los ingleses apuntaron los cañones hacia Comodoro Rivadavia y lo amenazaron a Perón, que si no se iba, le iban a bombardear, le iban a matar a todos. Lo mismo que pasó en Malvinas. En Malvinas, si no se rendía Menéndez, que tampoco fue una rendición, fue un cese de fuego, nada más. Esa es la historia real. Fue un cese de fuego. Todavía seguimos en guerra con Inglaterra nosotros. Así es, exactamente. Así que, hay gente que no sabe eso. Capaz que más adelante nuestros nietos, nuestros hijos, van a ir a combate por esa situación. Pero hay mucha gente que habla... Yo no soy peronista, le aclaro, no soy peronista, soy patriota. Y me duele cuando hablan barbaridades. Usted cuéntele al público lo que fue realmente ese bombardeo, porque usted debe saber mucho de eso, que murieron gente inocente. Si lo querían matar, pero no usaban un fusil y lo mataban. Mataron al presidente de Estados Unidos con una bala. No lo iban a matar a Perón si lo querían matar con una bala, pero fueron cobardes, bombardearon al país. No sé si estoy equivocado. No, para nada. Es así. Para nada. Gracias, querido, ¿no? Gracias. Gracias, Cristóbal. Sos un héroe. Bueno, dijo algo que es una gran verdad, ¿no? Siempre la oligarquía fue cobarde. Siempre fue cobarde y siempre terminó de alguna manera no haciéndose cargo de las consecuencias de todos sus actos. La última oligarquía, que fue el macrismo, que fue la que gobernó desde hace ya 6 años casi, para esta parte, y bueno, hasta que llegó Alberto Fernández, que vamos de mal en peor, ¿no? Pero de todas maneras nunca se hacen cargo de nada. Endeudan al país, quitan derechos, hacen desastre y se van con los bolsillos llenos y nunca pagan los platos rotos. Por eso es que Guillermo Moreno siempre dice, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Y bueno, una vez que la pongan ellos. Claro, porque la pueden, no es que no la pueden poner.
Y no la hicieron trabajando, porque la oligarquía se hace millonaria con la renta de la tierra. La renta de la tierra no genera valor, no es un activo, no genera valor la renta de la tierra. Por eso Inglaterra no tiene oligarquía, porque lo primero que hicieron los países desarrollados es destruir las oligarquías, porque la oligarquía inglesa necesitaba, vos cuando vivís de la renta de la tierra y cobrás de los alimentos, vos como oligarquía necesitas los alimentos caros o los alimentos baratos. Caro. Entonces la burguesía para producir en la industria tenía que pagar mucho a los proletarios para que los proletarios puedan comprar el pan. Entonces la burguesía dijo, yo tengo dos herramientas, o subirle el salario a los proletarios o destruirla a la oligarquía. ¿Qué decidió la burguesía? Destruirla a la oligarquía. Destruyendo la oligarquía, Adam Smith, capítulo 6 de La riqueza de las naciones, dice, siempre será buena política de todo buen padre de familia comprar más barato afuera lo que te sale caro adentro. Es decir, si vos, Guillermo, sos papá de familia, en tu barrio te venden el pan a 600 pesos y en el otro barrio lo venden a 50, y vos vas ahí al otro barrio. ¿Qué vas a hacer? No, por ser barrialista, va a comprar el pan caro porque es tu barrio. Bueno, eso es lo que razonaba Adam Smith. Y destruyeron a la oligarquía derogando la ley de los cereales. Bien, acá en la Argentina no se destruyó nunca a la oligarquía. Entonces, lo que nos falta a nosotros, los argentinos, y eso no lo dice nadie, el único que lo dice es Guillermo Moreno, es que hay que destruir a la oligarquía. Destruirla no significa matar a los oligarcas. Destruir a la oligarquía significa poner una ley de alquileres donde la oligarquía tenga una remuneración razonable, racional y justa con respecto a los pasivos que generan la ganancia de la renta de la tierra. ¿Qué es lo que necesita un pueblo para que se ajuste el precio de la comida? Porque el precio de la comida y el precio del combustible es el costo de los costos. Cada vez que uno hace costos, se va a dar con que de fondo los costos están sostenidos por el precio de la comida y por el precio del barril de petróleo. Lo diría yo que solo del petróleo, ¿no? Porque el petróleo maneja todo y pone precio Sí, a la comida. Todo Sí, tiene, más todo vertical. tiene El petróleo. petróleo es más Claro. vertical, sí. Tal cual. Pero la comida es un vértice importantísimo de los precios en general. Totalmente. Y los más perjudicados son los más pobres, ¿no? Sí. Porque a un ingreso muy bajo, un impuesto o una incidencia, digamos, que tengan, le ataca más, ¿no? Porque ponerle en el súper, si pagan 100 pesos, 21 van para el político, seguro. Claro. Imagínate 21 pesos para un pobre, es muchísimo. Claro, hay algo interesante. Si nosotros hagamos un juego, si nosotros tendríamos que hacer una doctrina, ahora acá, ¿no? Plantear una doctrina, vamos a decir, ¿qué sujeto de la sociedad es el sujeto más importante de la sociedad? Bueno, yo, si tendría que proponer algo, diría el sujeto más importante de la sociedad es el sujeto trabajador, que es justamente donde no entran los oligarcas. Los oligarcas, como vos bien decías, no trabajan, entonces, como nosotros tenemos que organizar la sociedad defendiendo en principio los derechos de los trabajadores, del que trabaja, que no es solamente, y esto como para obrero. decir, no es solamente el obrero, El burgués también trabaja. todos trabajan. Sí, pero o sea, llamar burgués es como entrar en términos marxistas, ¿no? El empresario, el común, digamos, el que va y se levanta y abre la puerta de la fábrica, entran los muchachos, tienen que pagar el 931, bueno, ese tipo que tiene que hacer logística, que se ha demostrado, yo le voy a decir cómo se demostró que ese tipo trabaja y trabaja mucho más que incluso que los obreros. ¿Por qué? Porque cuando las fábricas recuperadas le dijeron, bueno, háganse cargo, porque quebró la fábrica, háganse cargo ustedes, esa fábrica no es tan simple de organizar. Bueno, decir, bueno, a ver, ¿quién hace de jefe ahora? Ya no es tan simple. Entonces, es importante entender eso, ¿no? Si nosotros tenemos al trabajador como eje central de nuestra doctrina, hay alguien que se queda afuera, el único que se queda afuera es el oligarca. Yo, para redondear,
Para mí, digamos, más que el oligarca es el político que tiene muchas tierras. Acá en Salta tenemos los políticos que tienen muchas tierras en el sur, ¿no? Que ni siquiera trabajando ni heredando tuvieron esas tierras, ¿no? Sino siendo políticos. Bueno, sí, la corrupción es otro tema importante, sí. Pero la oligarquía tiene sede, son 1000 familias que desde 1900 para atrás, Roca, en la conquista del desierto, matando a todos los indios, ¿no es cierto?, tenía a disposición toda la tierra que quedó libre de los indios. Entonces le decía a los oligarcas, montate al caballo hasta donde los revientes y esas van a ser tus tierras. Por eso la oligarquía no tiene contrato de compra-venta de la tierra, porque la tienen usureramente, arbitrariamente, a través del asalto, ¿no? y de la prebenda. Pero, y con esto cerramos, si un patriota les habla mal de Perón, no lo escuchen, no es patriota. Nadie puede ser patriota antiperonista, no existe, no puede existir. Puede ser que no sea peronista como Dana, pero no gorila. Si hay un patriota gorila, ese no puede ser patriota nunca, de ninguna manera. Buenas noches. Super